yo siempre he tenido una dieta, que es una dieta a base de sexo. El ejercicio más completo que existe en la vida es un acto sexual. Tú si estás arriba del hombre y te meneas, entonces defines tu cintura. Martín empezó a encontrar excusas. Pues claro, es que lo único que quería yo hacer es lo estar en la agotaba. cama. Martín me dijo, búscate un Y ahí hombre vas, que de sí te fascinó. pueda dar No puede ser. satisfacer en lo que tú necesitas. Y tú dijiste, voy a buscar el toro. Tú me engañaste, porque yo sí le doy lo que este no pudo darle. Hazte para allá, A mí me dieron 6 meses de vida. Me diagnosticaron un lupus sistémico eritematoso. Entonces yo llegué a la conclusión de que se acabaron los médicos y voy a hacer mi vida como a mí me dé. Por favor, voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Ella necesita atención médica profesional, no está bien. Aquellas personas que tienen enfermedades terminales, que comienzan entonces esta actitud de que voy a vivir la vida a toda borda, entonces terminan siendo más felices. Pero ¿qué se le dice a la hija que está ahí, pobrecita, muerta en vida? Un caso cerrado, oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. La escritora norteamericana Susie Orman dijo: las mujeres fingen orgasmos y los hombres fingen sus finanzas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver qué fingen estas personas en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, yo me casé por amor, pero él me dijo que me fuera a buscar un toro. Y ella muy obediente lo buscó. Ella es una farsante. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Ilona, tú eres la demandante. Sí, doctora. Este es tu esposo Martín, ¿verdad? Él es mi esposo. Bueno, pues Pero ya no explícame lo vamos a hacer. por qué lo estás demandando y qué pides para resolver este caso. Doctora, yo demando a mi esposo porque él dijo una mentira y mandó una carta a migración y yo ahorita estoy en peligro de que me demanden, de que me deporten. Te deporten. Entonces, doctora, yo quiero el divorcio Te lo voy a dar, te lo voy a dar. y quiero que Martín me dé todos los papeles y todas las fotos, cartas y la evidencia que hay de que nuestro matrimonio sí fue real. Y además quiero la cantidad de $5,000 para poder pagar al abogado y que me ayude en el caso de migración. Ok, ahora cuéntame estos hechos, los hechos que envuelven lo que tú estás pidiendo. Doctora, mire, yo soy ucraniana. Mi madre, ella es modelo y mi padre fotógrafo. Nosotros hemos viajado muchísimo por todo el mundo y hace 12 años nos establecimos en México. Ahí en México, hace un año, me propusieron un trabajo de modelo en Los Ángeles, que ahí fue en donde yo conocí a Martín. Ojalá nunca te hubiera conocido. Ojalá y no. Doctora, ojalá. Martín, él estaba trabajando también en ese evento. Entonces, desde que me vio, él me empezó a perseguir, me mandaba cartas. No es cierto, doctora. Él me quería conquistar. Y yo le dije, doctora, que conmigo no es fácil. Yo necesito un hombre bastante viril en mi vida, un hombre que me aguante. Lo tuviste, pero tú te excedes, Que te aguante, Martín, ¿por qué? cállate. ¿Pero por qué? Doctora, yo siempre he tenido una dieta desde que yo empecé a trabajar, una dieta que me enseñó mi madre, que es una dieta a base de sexo. Es una dieta que funciona muy bien. El sexo quema calorías. Claro. Y una relación sexual quema 560 calorías. Entonces tú tienes que tener 3 relaciones sexuales por día para poder mantenerte en forma. No, tú estás loca. Dependiendo de la posición que uno esté practicando, es la parte del cuerpo en donde quemas la grasa. Tú si estás arriba del hombre y te meneas, entonces defines tu cintura. Ah. La posición del perrito, por ejemplo, hace que tus nalgas Los obviamente glúteos. estén más duras
y para que estén más firmes. Yo le comenté esto a Martín desde que nos conocimos. No seas mentirosa. Y yo te avisé de eso, Martín. Es que tú y te te lo hablé excedes. muy claro. Martín, yo creo que no lo tomó. ¿En como- serio? En serio. Claro. Bueno, es que ¿cómo voy a Entonces, tomar en serio Martín, que una déjame mujer quiera hablar tener 4 o y 5 no veces al día me relaciones interrumpas. sexuales? Ella dijo 3 veces al día. Al menos. Va, Pero al bueno, menos. Al menos, imagínese. con 3 veces al día ya puedes mantener una figura bastante bien y puedes mantener tus músculos bien. Claro. Doctora, en la vida he hecho una dieta, como todo lo que yo quiero, no hago ejercicio, no voy al gimnasio. A mí siempre me ha funcionado esto. Martín aceptó. Yo, la verdad, antes de tener una relación seria con él, yo quise conocerlo en la cama. Y fue algo increíble. Yo pensé que había encontrado a la Sí, al persona principio. de Era mi buen vida. Al gimnasio el principio. muchacho. Martín. Era buen gimnasio, ¿no? Y doctora, la verdad, fue increíble. Martín me pidió que me casara con él. Ok. Él dijo que estudiaba, que trabajaba, que me iba a ayudar en lo que yo conseguía otro contrato de modelo. Que nunca conseguiste. Eso no es cierto, Martín, y yo trabajo. No Por- trabajas, reina. Entonces, yo acepté. Yo Ok. estaba enamorada de Martín y yo acepté casarme con él. Muy bien. Y al principio era increíble. Nosotros lo hacíamos todo el tiempo. Yo me mantenía en forma, Martín llegaba del trabajo, nosotros teníamos sexo en la sala. Era algo... Estabas flaquita, flaquita. Bueno, sigo flaquita ahorita, pero pues sí, la verdad me ayudaba mucho. Y él lo aceptaba y él estaba muy feliz Al con principio, esa pero ¿Qué relación. después pasó? ¿Y yo qué tenía fue que lo que trabajar, pasó? que estudiar, que mantenerte. ¡Cállate! Martín, déjame hablar. Déjame ver. ¿Qué pasó entonces? A los 5 meses, Martín empezó a encontrar excusas y me empezó a decir que estaba cansado, que no se concentraba, de que no podía más. Pues claro, es que lo único que quería yo era lo estar en la agotaba. cama. Martín, yo no quería eso nada más. Claro que sí. Pero tú sabías 24 horas al día. perfectamente- Cállate. No hacías nada, yo tenía Entonces, que estudiar, doctora, que trabajar. Yo engordo mucho. Yo dejo de tener sexo y engordo muchísimo. Nosotros empezamos a discutir mucho, por eso empezamos a pelear, todo el tiempo eran peleas. Y en una de esas peleas, Martín me dijo, vete a buscar un toro, búscate un Y ahí hombre vas que de sí te facilota, pueda no puede ser. satisfacer en lo que tú necesitas. Pues claro, en mi país, no sé, yo entiendo español muy bien, yo creo. Si alguien te dice algo, uno tiene que respetar lo que dice. Y yo le creí. Yo dije... Ah, mire, nada más. Dios, mi esposo... Eso lo dije por el calor de la Martín, situación, tú pero me no fue dijiste literal. algo, y yo pensé No fue literal. que él era un hombre de mente abierta. Y tú dijiste, voy a buscar el toro. Yo me fui con un amigo y yo tuve sexo con él. Yo tenía que seguir manteniendo mi dieta y es algo que él sabía. Y la verdad, yo fui y le dije la verdad a Martín. Yo no soy una persona mentirosa. Y yo tenía a mi compañero, yo se lo comenté a Martín. O sea, que te encontraste a la persona con quien estabas teniendo el sexo y luego le Pero yo contaste a tu seguía esposo. viviendo con Martín. Si Martín no podía mantener mi estilo de vida, mi Claro. ritmo de vida... Claro. yo Sexual, tenía a sexual. alguien- Pero te daba todo. Claro. Y entonces Todo. cuando le dijiste esto, el hombre, Me sacó de la casa. Y yo pensé que... y era le cosa- escribió a inmigración. Y mandó la carta Por a supuesto. Y le dijo a inmigración que tu nuestro matrimonio era falso. Por supuesto. Entonces, doctora, yo lo único que quiero es resolver esto. Mi matrimonio fue real. Pero tú quieres Pero divorciarte. yo quiero el divorcio. Sí. Yo no quiero estar con él. Martín, la verdad, a mí me falló muchísimo. Él conocía mi situación. No seas Yo quiero el mentirosa. divorcio. Ok, entonces te supuesto que quieres no. divorciar, pero quieres que las cartas, o sea, quieres las pruebas de que tu Quiero matrimonio las era fotos, todo en legítimo. bandeja de videos plata, estás y loca. todo. Era que legítimo. pruebe- sí. Y los $5,000 para un abogado. Ok, perfecto. Martín, En primera, doctora, yo quiero dejar en claro que este matrimonio es una Eso no farsa. es cierto, Martín. Es una total Eso no farsa. fue- ¿por farsa. qué una falsa, Martín? Porque sí, la carta migratoria que yo envié, la sostengo. Yo quiero que se vaya de este país. Porque tú me engañaste. Yo Y no te engañé. Todos los documentos, Yo hice lo videos que tú me pidiste. y fotos que tenemos sobre nuestro matrimonio, yo los destruí porque yo no quiero saber nada Pero de nuestro ella, matrimonio doctora. sí fue Destruí cierto. Nada, Tú lo que eres es un Yo la mentiroso. quiero fuera de mi vida. Que se regrese a Ucrania a hacer todas esas cochinadas que hacía. Esas no son cochinadas, eso- si bien que las y todo disfrutabas. ese dinero que pide, esos $5,000 para su abogado, yo no se los voy a dar. Que se los dé con el imbécil con el que se fue, con el que te metías a la Pero cama. si tú mentiste. Con el que se metía a la cama, Por eso, doctora. ok. Yo me casé contigo. ok. Déjeme hacer
Corto receso y continuamos discutiendo este caso. No se vayan. Que no quiere saber nada de él. Porque me engañó. ¿Pero sabe con quién? Con el esposo de mi hermana, con mi cuñado, doctora. Tu propio cuñado. Marina Marina, te dejó Eso es lo que porque eres, eres tú una no puta. puedes Eso es lo con que él. eres. Para. Tu familia, güey. Ay, Dios. Eres un idiota. Cálmate, No, sos loca. momentito. Caso cerrado.